En el seminario, cuando nos entrenaron, nos dijeron que normalmente cuando predicas, que te limites a como 20, 25 minutos, pero en la Pascua puedes predicar 3 horas si quieres, porque es un día tan especial. Entonces, bueno, no voy a predicar 3 horas, pero tenemos un texto bien excelente que vamos a meditar hoy. Pero quería preguntarles primero si sabían esto, si sabían que la CIA y la mafia conspiraron para asesinar al presidente John F. Kennedy. ¿Sabían eso? ¿Sabían que la NASA nunca mandó a nadie a la superficie de la Luna? Fingieron todo. ¿Quién sabía eso? ¿No? Ok, ¿quién sabía que el gobierno de Estados Unidos fue responsable por los ataques del 9/11? ¿Sí? Y que el gobierno guarda muchos ovnis extraterrestres en el desierto de Nevada, en un lugar que se llama el Área 51. ¿Sabían eso? ¿Okay? Una otra cosa, ¿sabían que Elvis está vivo? Se llaman teorías conspirativas y son muy populares. Hay páginas de internet enteras dedicadas a estas teorías y hay muchas más. Pero, ok, yo no creo estas teorías. Las mencioné, pero no las creo. Pero puedo entender un poquito por qué algunas personas las creen. Porque hay eventos que suceden en el mundo que como desafían nuestra comprensión. Hay eventos que parecen beneficiar tanto a las personas con riqueza y poder que le cuesta a uno creer que ellos no conspiraron para llevarlo a cabo. Los gobiernos del mundo, a través de la historia, se han mostrado un poco deshonestos, guardando secretos que podrían dañarlos o haciendo cosas en secreto para mantener su poder. Pero no hay duda de que hubo una conspiración para matar a Jesús. No es una teoría. Conspirar. La palabra consiste de 2 palabras del latín, cum y spirare, con y respirar. Conspirar básicamente significa respirar con otra persona. Qué extraño, ¿verdad? Pero piénsalo. En el caso de Jesús hubo 3 grupos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, grupos que no les gustaba ni siquiera respirar el mismo aire, estar en el mismo cuarto, porque se odiaban. Pero se pusieron de acuerdo en que Jesús tenía que ser eliminado, porque lo veían como un enemigo común. Entonces eso es lo que planificaron. Y aún uno de los discípulos de Jesús se unió a esa conspiración. ¿Y por qué conspiraron contra él? Porque les dijo que ellos eran pecadores, que necesitaban un Salvador y que tenían que creer en él. Y no quisieron creer ni la una cosa ni la otra. Y les daba mucho miedo su popularidad, porque era muy popular con las personas. Normalmente, si una persona, por ejemplo, si sabes que un grupo está conspirando contra ti, ¿qué haces? Tratas de escapar. Usas todo lo que tienes, la inteligencia, la fuerza, la astucia, para escapar de ellos. ¿Lo hizo Jesús? No. Se sometió. El jueves y el viernes permitió que lo arrestaran, lo condenaran a muerte, lo torturaran y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque esta conspiración tuvo lugar solamente porque Dios lo permitió. Él lo permitió. Este año en nuestros grupos de conexión, que son grupos de estudio bíblico, estudiamos el Salmo 2, escrito por David como 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Y en el Salmo 2 hay una profecía sobre esta conspiración como Jesús. Y lo leemos aquí. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Dios lo predijo y sucedió. Pero lo que vamos a ver hoy es que los seres humanos hicieron un complot contra Jesús, pero Dios tuvo un plan y ese plan prevaleció. Leemos de nuestro texto. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento.
porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. En la cultura judía, el nuevo día empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, cuando Jesús murió, él murió el viernes a las 3 de la tarde. Así que sus amigos tuvieron que apresurarse para preparar su cuerpo para la sepultura. Porque a las 6 de la tarde empezaba el día sábado. ¿Y qué significaba eso? Ya no podían trabajar. Entonces, lamentablemente no terminaron el proceso de embalsamar el cuerpo. Y por eso, el domingo, muy de mañana, esas dos mujeres, María Magdalena y otra mujer llamada María, fueron al sepulcro para terminar esa obra. Algunas personas que son escépticas acerca de la resurrección dicen o alegan que, es que estas mujeres se confundieron, se perdieron porque estaba oscuro todavía, fueron a la tumba incorrecta, a una tumba que todavía no se había usado. Entonces, la tumba está vacía, Jesús ha resucitado. Así concluyeron. Pero ¿se acuerdan de lo que ya leímos hoy? José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Ahí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. No fueron a la tumba equivocada. ¿Por qué? Estaban ahí. Fueron testigos de su sepultura. Vieron dónde habían sepultado a Jesús. Y si ellas se hubieran equivocado, José de Arimatea, el dueño de la tumba, habría podido verificar o corregir el error. Ahora, después de, por ejemplo, un terremoto severo, los bomberos tienen que rescatar personas atrapadas debajo de los escombros. Pero ese no fue el trabajo del ángel aquel día. Su trabajo no fue rescatar a Jesús. Su trabajo fue revelar al mundo, quitando esa piedra de que Jesús ya había resucitado de entre los muertos. ¿Y quiénes fueron las personas que vieron ese milagro? ¿Quiénes? Soldados romanos, paganos. ¿Por qué Dios escogió a ellos para ver este suceso, para ver al ángel remover esa piedra? Porque, acordémonos, ¿por qué estaban ahí? Por si acaso los discípulos de Jesús vinieran a robar el cuerpo y luego engañar a la gente para que pensaran que Jesús había resucitado. ¿Por qué están aquí ahora? Para ser testigos de que no fueron los discípulos, fue un ángel que bajó del cielo, quitó la tapa y Jesús no estaba. Y los discípulos no tuvieron que hacer nada que hacer con eso. Y estos hombres que probablemente habían visto muchas cosas espantosas en sus vidas como soldados en la batalla, se desmayaron del temor. Nada pudo prepararles para eso. No sé si pensamos en esto mucho, pero los ángeles de Dios, los ángeles celestiales, en cierto sentido son como nosotros. La diferencia es que no tienen cuerpos, ellos son espíritus, pero tienen personalidad, sienten emociones, pueden pensar, son mucho más inteligentes que nosotros, pueden sentir emoción. Piensen esto, no sabemos el nombre del ángel que removió la piedra, pero ¿quién lo habría escogido para hacerlo? Dios mismo, ¿verdad? Imagina la emoción que sintió ese ángel cuando Dios le dijo, te toca a ti quitar la piedra de la tumba para revelarle al mundo que Jesús ha resucitado. Nosotros habríamos sentido emoción también. Imagínense la emoción que él debió sentir. La palabra ángel significa, ¿qué? ¿Alguien sabe? Mensajero. Ese día, el día de la resurrección de Jesús, fueron ángeles los que llevaron ese mensaje de la resurrección a seres humanos. Pero a partir de ese día, ¿qué ángeles manda el Señor al mundo para anunciar la resurrección? A nosotros. Ángeles humanos, mensajeros humanos. ¡Qué gozo! Dios nos escoge a nosotros para proclamarle al mundo
esta verdad. El mundo que cree que la Pascua se trata de un conejo que trae huevos. Podemos decirle no, se trata de la resurrección del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Seguimos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Estas mujeres creían que el Señor había hablado por ángeles en el pasado a los seres humanos. Ellas conocían a María, la madre de Jesús, y a lo mejor ella les había contado sobre cómo el ángel Gabriel le visitó y le advirtió sobre la concepción y muerte de Jesús y el nacimiento de Jesús. Sabían que esto podía suceder, pero aún así tenían miedo. Podemos ver eso en las palabras del ángel, porque en griego, lo que se traduce, no tengan miedo, realmente dice, dejen de tener miedo. Tienen miedo, pero no más miedo. Y la realidad fue que todos los discípulos de Jesús, aquel fin de semana, tenían miedo en sus corazones. Ellas, los 11 apóstoles que quedaron, porque se estaban preguntando, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo vamos a seguir sin Jesús? Está muerto. El que nos brindó propósito y significado a nuestras vidas, ahora está muerto. ¿Cómo vamos a poder soportar la vida ahora sin Él? Tenían mucho miedo. Por eso el ángel les dijo, no más miedo. Dejen de tener miedo. Vinieron aquí buscando un cadáver, pero Jesús ha resucitado. Y esas palabras son evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas nuevas. Y tienen poder, el poder de Dios para crear fe, crear lo que ellos exigen, que es fe, fe sin miedo. Y esta verdad de la resurrección de Jesús está basada en un hecho histórico. ¿Qué leímos? Vengan a ver dónde lo pusieron. Lo pusieron ahí y ya no está. Pueden ver la evidencia. Ha resucitado. Seguimos. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Otra vez, dejen de tener miedo. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Jesús honró a estas mujeres, ¿verdad? Eran mujeres fieles que lo habían seguido y ahora les honra, permitiendo de ser las primeras personas que lo ven vivo. ¿Cuál de ustedes ha visto una película sobre la vida de Jesús? Todos. De hecho, anoche estaba yo viendo una película sobre su vida. Y en esas películas, cuando llega a la escena de la resurrección de Jesús, no sé de ustedes, pero a mí me produce emoción. A veces me produce lágrimas. Pero imagina la emoción que debió inundar los corazones de estas mujeres al ver a Jesús aquella mañana. Estaban seguras de que Él estaba muerto y ahora estaban seguras de que estaba vivo. Lo podían ver, lo podían tocar, podían escuchar sus palabras reconfortantes. No más miedo, estoy vivo. Todas las palabras que les dije son ciertas. Ahora ellas creían esas palabras. Y Jesús quería que los 11 apóstoles restantes, encerrados en un cuarto con miedo y vergüenza en Jerusalén, supieran de esta verdad también. Si has estudiado la historia, sabes que una de las batallas más famosas de la historia es la batalla de Waterloo en 1815 contra Inglaterra y Francia. ¿Okay? He visto que alguien está asintiendo. Entonces, durante 20 años, los ingleses habían temido que Napoleón invadiera su isla y los esclavizara. Entonces, esta batalla iba a decidir quién gobernaba la isla.
Inglaterra. Entonces pelearon las fuerzas de Inglaterra bajo el comando de Wellington y las de Francia bajo el comando de Napoleón. Entonces pelearon, la batalla terminó y después tuvieron que mandar el mensaje a Londres de quién había ganado. Pero no tenían celulares, no tenían dispositivos electrónicos. Tuvieron que contar con un sistema como este de señales usando banderas. Aquí puede ver como un puesto aquí con banderas y por ahí en la colina otra. Entonces estos lugares los pusieron a lo largo de la costa de Gran Bretaña. Y un puesto necesitaba poder tener un vistazo del próximo y también del anterior para que esa pudiera pasar el mensaje a esta y después esta a la otra. Entonces empezaron a pasar la noticia de la batalla, quién había ganado. Pero llegó una neblina muy densa y solo una parte del mensaje llegó. Este es el mensaje que llegó a Londres. Wellington defeated. Wellington vencido. Y eso provocó luto, lágrimas, gritos de desesperanza, tristeza. Wellington había perdido la batalla, ahora Napoleón va a venir y nos va a esclavizar. Pero el próximo día, cuando se fue en la neblina, el resto del mensaje llegó. Wellington defeated the enemy. Wellington venció al enemigo. Bueno, entonces todo se convirtió en gozo, en alegría, en esperanza. Los discípulos de Jesús pasaron por lo mismo, ¿no? Porque pensaron que Jesús había sido vencido el Viernes Santo, pero el domingo se enteraron de que realmente había ganado la victoria sobre sus enemigos. Pero vemos aquí la conspiración real. La conspiración real es invisible y es espiritual. Y es por el diablo. Es una conspiración del diablo. Sucedió cuando el diablo, habiendo sido expulsado del cielo, entró en el huerto de Edén con la intención de alienar a los seres humanos del Dios que los amaba. Y tuvo éxito, porque ellos creyeron su mentira y pecaron. Dejaron de creer en Dios. Y el pecado nos da separación de Dios. Causa separación eterna de Dios y merece el castigo eterno. Él tuvo éxito. Pero en aquel momento Dios puso en marcha su plan. Cuando dijo esto a Adán y Eva: pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Su plan era mandar un Salvador para rescatarlos, para liberarlos de esta conspiración del diablo, de las consecuencias de esa conspiración. Pero primero, Satanás tendría que morderle el talón. Entonces, Satanás fue responsable de esa conspiración contra él. Él influenció a los líderes de los judíos a crucificar a Jesús. Y lo hicieron. Y en la cruz, Dios, Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, murió. Sufrió la agonía del infierno, cargado con la culpa de todos nuestros pecados. Pero por su muerte, venció al pecado, a la muerte y al infierno. Pablo dijo esto en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de estas palabras, Jesús te está hablando a ti, personalmente. Y te dice: no estás derrotado, no estás vencido. El pecado no te puede vencer, la muerte no te puede vencer. El diablo quiere que pienses que tus pecados no son muy serios, que son muy leves, ¿verdad? Que tratas de ser una buena persona. Quiere que pienses que la ley de Dios no es tan estricta, que solo prohíbe acciones pecaminosas graves, pero pensamientos y palabras pecaminosos, no tanto.
Pero la verdad es que la ley de Dios exige perfección en las palabras, en los pensamientos y en las acciones. Y cualquier desviación, un solo pecado, cualquier pecado, merece el infierno. Pero ¿qué te dice Jesús aquí? Yo sufrí el infierno por ti, para que no tengas que hacerlo. Está pagada la deuda. El diablo también quiere que pienses, quizás, que algunos de tus pecados son demasiado serios para ser perdonados. Si has hecho algo muy serio, como si la sangre de Jesús no fuera suficiente para borrar esa mancha de ese pecado que cometiste. Pero Jesús te dice aquí, personalmente no es así. Mi resurrección garantiza que tú eres justificado. Cuando el Padre me resucitó de entre los muertos, declaró a todo el mundo, todos son justificados, declarados inocentes de pecado y perdonados. No más miedo, no tengas dudas. En tu vida puede ser que a veces te sientas vencido, ¿verdad? O derrotado, porque tienes problemas. La vida no siempre va como quieres que vaya. Te enfermas. ¿Quién amaneció con un nuevo dolor esta mañana? Okay, yo sé que las personas después de los 40 años, cada día no están con otro dolor. No. Enfermedades, conflictos. A veces nos sentimos derrotados y vemos que algo se acerca poco a poco y yo a mi edad veo que, wow, está mucho más cerca que antes, la muerte. La muerte. Pero aquí Jesús nos dice, mi resurrección garantiza tu resurrección. El plan de Dios es que algún día tú vivas en una nueva tierra, 1,000,000 de veces mejor que esta tierra, con la versión 2.0 de tu cuerpo actual. Perfecto, sin ninguna enfermedad, sin ningún dolor, ay, gracias a Dios, sin lágrimas, en perfección, en paraíso, porque yo resucité. Tú puedes saber que tú también resucitarás. Pero hay personas que hoy en día todavía tratarán de convencerte de que la resurrección de Jesús es una mentira. Los últimos versículos. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy se ha circulado entre los judíos. Entonces los soldados fueron a los líderes de los judíos y les dijeron la verdad. Sucedió lo que ustedes temían. Jesús no está, pero sus discípulos no tuvieron nada que ver con eso. Entonces, en vez de recordar esas palabras de Jesús cuando dijo que tal como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la barriga del gran pez, estaré yo solo 3 días y 3 noches en la tierra. En vez de recordar esas palabras y creerlas, trataron de encubrir la verdad. Recurrieron a una mentira. Pero qué cosa absurda, ¿verdad? Les dijeron a los soldados, si les preguntan, dicen que van a decir que nosotros nos dormimos y cuando estábamos dormidos, los discípulos de Jesús vinieron a robar el cuerpo. Qué estúpido, ¿verdad? Si estaban dormidos, ¿cómo iban a saber que que los discípulos habían robado su cuerpo? Si Jesús realmente estuviera muerto, si realmente se hubiera quedado muerto, la solución sería, bueno, vengan testigos, vamos a entrar a la tumba para ver los restos de Jesús. Aquí yacen sus huesos, pero sabían la verdad, no estaban. Entonces engañaron a las personas por medio de esto y creyeron que al encubrir la resurrección de Jesús pudieron lograr su meta, eliminar a Jesús y eliminar su movimiento. Pensando que si los discípulos creyeron que Él estaba muerto, entonces dejarían de seguirlo y se esfumaría ese movimiento que Él había comenzado. Por otro lado,
los discípulos? Consideremos esa pregunta, porque existe esa acusación, esa alegación todavía hoy, de que los discípulos inventaron una mentira. Dijeron al mundo que Jesús había resucitado. Sabían que Él no estaba, sabían que Él estaba muerto, pero inventaron esa verdad. Pero si hubieran hecho eso, ¿qué habrían ganado? ¿O qué ganaron en la actualidad por eso? Si hubieran hecho eso, ¿qué habrían ganado? ¿Realmente ganaron qué? Cuando salieron a predicar la resurrección de Jesús, ¿cuál fue la respuesta de mucha gente? Rechazo, burlas, persecución, tortura, crucifixión, muerte. Todos murieron por su fe. Hay personas que están dispuestas a morir por algo que creen que es verdad, pero nadie está dispuesto a morir por algo que sabe que es una mentira. El hecho de que estos discípulos estuvieran dispuestos a morir por esta creencia de que Jesús había resucitado es la evidencia de que realmente sucedió, de que realmente vieron a Jesús resucitado. Entonces, la resurrección de Jesús está basada en hechos históricos, sólidos, hechos tan fuertes, tan evidentes, que sus enemigos tuvieron que sobornar a esos soldados para encubrirlos. Hoy en día, la gente todavía tratará de convencerte de que no puede ser cierto. Jesús no resucitó, los milagros no son posibles. Un Dios como este no existe. Un Dios que pudiera amarte de esa forma. Satanás quiere que creas que la resurrección no sucedió, porque Él quiere que dudes del amor de Dios, que dudes del perdón de tus pecados, que dudes de tu propia resurrección. Y Él quiere que creas que hay una conspiración contra ti. Cuando tienes problemas en tu vida, cuando ves que los problemas se amontonan, Él quiere que creas que Dios está conspirando contra mí, mandándome todas estas cosas malas porque no me ama. Él quiere hacer mi vida miserable, Él quiere castigarme por mis pecados. Pero la verdadera conspiración es la de Él, del diablo. Él quiere que creas eso. Dios no está conspirando contra ti. Dios tiene un plan. Su plan fue sufrir el infierno por ti, perdonar todos tus pecados, reconciliarte consigo mismo, prometerte un lugar en el paraíso cuando mueras. Ese es su plan. Y por medio de Jesús, por medio de la resurrección, puedes saber por seguro que es la verdad. Y Él tiene un plan ahora para tu vida. Su plan es cuidarte, estar contigo en todo momento, hacer que todas las cosas en tu vida, tanto buenas como malas, alegres como terribles, sirvan para tu bien, para mantenerte cerca a Él en la fe, con una fe preservada y fructífera, que pueda servir a Él y servir a tu prójimo hasta el día cuando Él te llame al paraíso. Ese es su plan para ti. Y puedes estar seguro de eso. La resurrección de Jesús lo garantiza. Y por eso hoy vamos a terminar con algunas palabras de Pablo, de Romanos 8, y podemos leerlas todos juntos. Están en la pantalla. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Feliz Pascua.